Hola joyeros y joyeras, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a hacer el cuerito para acompañar, ¿no es cierto?, este corazón tan bonito. Vamos a hacer los terminales que van en el cuero. Para eso elegí en esta ocasión un caucho, en realidad, un caucho de 3 milímetros, de 40 centímetros de largo. Para eso vamos a usar, para hacer el terminal, vamos a usar dos piezas de 9 centímetros de un alambre de 0,8-0,9. Yo aquí estoy usando 0,8. Se usa 9 centímetros para cada lado. Cortan los 9 centímetros y marcan 2 centímetros. Estos 2 centímetros son para hacer como una U. Tienen que aquí hacer una U que les quede bien redondita. Para eso usan el alicate redondo mejor y hacen su pequeña U. Esa U es donde va pescado, ¿no es cierto?, donde se agarra el gancho. Lo aplastan un poquito. A mí me gusta cuadradito. Hay gente que le gusta más redondo, ustedes lo pueden hacer más redondo, más redondito, eso es cuestión de gusto. A mí me gusta más cuadrado. Y tenemos que pescarlo, ¿no es cierto?, de nuestro cuero, nuestra cinta, etcétera, de lo que ustedes elijan. Entonces aquí se dobla en 90 grados para que quede perpendicular, ¿no es cierto?, al cuero y poder enrollarlo alrededor del cuero. Entonces ahí lo doblan, aquí me corrí, perdón, en 90 grados para eso, tomarlo ahí, ¿ven? Ahí se nota fácilmente el cuerito que les quede justo en el borde donde van a empezar a girar. Después lo que queda arriba se corta, así que no molesta para nada. Tómenlo con confianza, firme, y empiezan a doblar el alambre alrededor. Aquí es súper importante que las anillas, o sea, el giro que ustedes hacen, tiene que ser bien firme, que aprieten en el fondo el alambre que va por debajo, ¿no es cierto?, que es el que le da la firmeza, y el cuero o caucho que ustedes hayan elegido. Así que bien firme, lo toman con su alicate ancho y con la mano o con el otro alicate lo van apretando, que les quede bien apretadito pero redondo. Bien apretadito pero redondo. Y para que se vea bonito, es súper importante que vayan haciendo las anillas bien pegaditas unas al lado de la otra. Si se separan, las suben con un alicate plano, las suben, las juntan. Y yo aquí les hice más o menos 5 o 6 vueltas, me parece, porque la idea es que quede más o menos parecido a los dos lados, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta con 9, incluso con 10 vueltas, que le gustan más largos los terminales. Eso es cosa de gusto. Luego cortan el alambre que les sobró, que estaba por debajo, ¿no es cierto?, que es el que le da la firmeza, y perfeccionan el círculo. ¿Ya? Ahora aquí ustedes pueden cortar o quemar lo que sobra en la parte de arriba del cuerito o de, el material que estén ocupando. ¿Cierto? Pues si es plástico, tengan cuidado si lo hacen con un encendedor, porque se prende harto. Yo prefiero cortarlo para mayor seguridad y para que no se tiña el alambre. Luego, súper importante, golpear entero el terminal, o sea que les quede bien firme con un martillo de metal, de tal forma que le dé harta firmeza a todo el contorno del cierre. Bien golpeaditos los dos. Y si ustedes quieren golpear un poquito más el borde también, porque es que a mí me gustan planitos y cuadrados, creo que se ven más modernos. Ahora, súper importante, hacer el gancho. Para eso pueden ir al video que les dejo aquí arriba, ahí sale súper bien explicado, paso a paso, cómo hacer el gancho. Yo aquí les voy a hacer una explicación bien rapidita. Para hacer el gancho necesitan 5 centímetros de alambre de 0,8 milímetros o 0,9, también puede ser de 1 milímetro, mejor todavía, mientras más grueso, más dura. Hacen una U muy pequeñita y la aplastan para que le quede bien juntita. ¿Ya? Esta U es la punta del gancho. Luego lo ponen con el loop hacia afuera, alrededor de un lápiz, de un plumón o en este caso un Sharpie, y le hacen el loop de abajo para tomarlo, ¿no es cierto?, de el gancho que hicieron. Ahora tenemos que golpearlo. Súper importante que el gancho quede bien duro, bien firme. Para eso lo golpeamos bien. Más adelante les voy a dar un bonus track también de cómo limpiarlo, para que les quede bien limpio toda la pieza completa de metal. Ahora lo vamos a enganchar, súper fácil. Se abre el loop, ¿no es cierto?, se coloca el terminal y se cierra. Este terminal, ¿no es cierto?, se pasa fácilmente por la argolla.
¿Ven? Si la argolla que ustedes tienen es chica o el elemento que tienen es chico, pásenlo antes para poder cerrarlo. Ahora el bonus track. Si ustedes tienen un Dremel o cualquier equipo electrónico, incluso un lijador de esos de mano para hacerse las manos o los pies, pónganle una mopa de algodón. Si tienen alguna pasta de pulir, cualquiera de esas que venden para plata, para bronce, cualquiera sirve, o sin nada incluso, y lo pasan por alrededor de toda su pieza, por todo el corazón. Eso hace que quede mucho más brillante. También lo pueden pasar por los broches y también lo pueden pasar por la argolla. Si no tienen un Dremel, usen un paño limpiador de joyas. Son fantásticos, pulen muy bien, le sacan todas las manchas, lo pueden usar en las piezas más delgadas, en las argollas, en todo. Cómprense uno, son súper baratos, los venden en todas las tiendas prácticamente y les deja impecable todo el metal. Así que bueno, aquí les tengo un par de ejemplos. Aquí está terminado ya, ven que se ve súper lindo porque se ve coordinado la pieza con el terminal que ustedes hicieron. Este es un regalo ideal para el Día de los Enamorados. Pueden hacer varios, de varios tamaños y con varios colores de cuero. Así que los invito a crear e inventar corazoncitos nuevos. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!